Para terminar esta clase, voy a bosquejar, no a hacer con detalles, la solución de un importante problema en la historia de la ciencia, en la humanidad. Es el planeta Tierra considerado como un gran imán. El planeta Tierra. La Tierra como un imán. Es una solución idéntica a las que hemos utilizado. Ahora se las bosquejo en detalles. Está en las notas. Observarán al terminar que el vector magnético adentro y afuera que ahí aparece son idénticos en forma matemática a los de la bobina esférica. El problema tiene esta importancia histórica. Se sabe del magnetismo hace más de 2500 años. Según la leyenda, unos pastores, unos agricultores en el Asia Menor, en lo que ahora es Turquía, se encontraron que a sus instrumentos de labranza se adherían unas piedras muy pegajosas. La región, la magnesia, de ahí el nombre de magnetita, que eran las piedras imán. Un hecho, pues, un fenómeno encontrado. Algo estudiaron los griegos sin poder explicar muy bien el fenómeno y quedó como una curiosidad de las tantas que tiene la naturaleza. Los chinos le encontraron una aplicación. Ellos inventaron la brújula y utilizaron la brújula para navegar no tanto en el mar, sino en tierra. Obviamente en el mar pues se usa, pero hay otras formas de orientarse también en el mar, como es por medio de las estrellas. Los que conozcan la esfera celeste. En la época, prácticamente hasta el siglo XVI, no se hicieron grandes viajes transatlánticos. Lo común era que los barcos costearan cerca de la costa, a 1 o 2 días de pronto de la costa, pero no en medio océano, a meses de la costa. No era lo común. El viaje pues más conocido, el de Colón, entre Europa y América. Antes, unos 50 o 60 años antes, los chinos hicieron viajes por todo el mundo también de carácter transatlántico, pero no más. Ahí se usa la brújula, pero se usaba especialmente para navegar en tierra. ¿Cómo así? En las estepas asiáticas es común, o en una selva enmarañada, es común que aunque está de día no se sabe dónde está el sol, porque hay una gran neblina, hay mucha neblina. Entonces no se ve a 2 metros de distancia. Se sabe que está de día, pues no se sabe por dónde está el sol. Cuando uno sabe dónde está el sol, se orienta. No se pueden ver las estrellas. No hay manera y no hay puntos en el paisaje, ríos, no hay ven. Entonces, ¿cómo se pueden mover allí? La brújula. Así se movían las caravanas, se movían los ejércitos, para poder seguir una ruta definida sin que se pierda la gente. Entonces, empezó a usar el magnetismo en la brújula, que apunta la brújula hacia el norte. ¿Por qué la brújula apunta hacia el norte? Pregunta muy pertinente, qué cosa tan curiosa, ¿no? Frente a esa pregunta, 2 tipos de respuesta. Ya les he dicho en clases pasadas, cuando el ser humano no entiende un fenómeno, se lo atribuye o a fuerzas sobrenaturales o a fuerzas sobrehumanas. Ahora hay otra explicación. La ciencia trata de decir que lo que ocurre allí. Fuerzas sobrehumanas. No, es que hay unos angelitos montados en la brújula que la van moviendo y la ponen para el norte. O Dios hizo las brújulas para que apunten al norte. O la naturaleza es así. Curiosidad, eso es así. Esas respuestas no dicen nada. Una explicación extraterrestre es que hay una estrella por encima del polo norte, la estrella Polaris, que atrae la brújula, que la hace mover hacia ella. Entonces es culpa o es efecto de algo que está fuera del planeta. Bueno, quien primero le dio una explicación racional, ahí es donde la ciencia interviene, tratar de explicar todos los fenómenos naturales con argumentos de la ciencia, fue Hilbert, alrededor de 1600.
médico de la reina Isabel I de Inglaterra. Al mismo tiempo, en Italia, estaba haciendo su presentación del movimiento o de los principios que ahora llamamos método científico Galileo. Coincidieron pues en el tiempo, aunque tal vez no se comunicaron entre sí. Se les considera a ambos, Hilbert y Galileo, fundadores de la ciencia moderna, una ciencia que se basa en la observación y usa matemáticas. Galileo más propenso a usarlas pues que Hilbert. ¿Qué hizo Hilbert? Tomó una esfera magnetizada y con una brújula empezó a chequearla y observó que la brújula siempre apuntaba hacia el mismo punto de la esfera. Concluyó: el planeta Tierra es una gran esfera magnetizada. El planeta Tierra es una esfera magnetizada. Ya ponerle pues magnitud de mesucero ya es una cosa más moderna. Eso puso que era una enorme esfera magnetizada. En la esfera magnetizada que él estaba revisando se marcaban claramente puntos donde la brújula se orientaba más. En una brújula se llama polo norte, aquel que apunta hacia el norte geográfico del planeta, que entonces viene a ser un sur magnético, y viceversa. Entonces, así como la esfera debía ser el planeta, entonces digamos que este viene a ser el polo sur magnético y este el norte magnético. Las líneas de fuerza del campo serían de este estilo, saliendo del polo sur terrestre hacia el polo norte. Entonces hay una tendencia a que se concentren más las líneas de fuerza, es donde es más intenso el campo, en los polos, polo norte, polo sur. Entonces, esa es la idea de Hilbert. El planeta se puede entender como una esfera de esa forma, y experimentalmente, chequeando pues con las brújulas, uno podría sacar como la orientación de estas líneas de fuerza. Explicación razonable. Empiezan los europeos a viajar por el mundo, a viajar por un mundo completamente desconocido realmente. No solamente América era el nuevo mundo, había más por descubrir. Primero los españoles, Magallanes le da la vuelta al planeta, se encuentran en el camino de la Indonesia, unas islas habitadas, colonizan a Filipinas, finalmente llegan a la China. Los portugueses, los ingleses, y algunos ingleses pues se preocupan por darle un sentido como el planeta Tierra realmente. El capitán Cook, siglo XVIII, él se interesa para encontrar por encima de América, por América del Norte, un paso entre el Océano Atlántico y el Pacífico. El único paso que existía era por debajo, por la Patagonia, por el estrecho de Magallanes, pero allí es muy difícil, eso es muy peligroso, y además eran dominios españoles que estaban peleados con los ingleses. No pudo por el norte del planeta, los hielos permanentes lo prohibieron. Parece que ahora en este verano, ahora en agosto, parece que los hielos se están descongelando. Podría darse después de mucho tiempo que un barco pasara mar abierto sin hielos del Océano Atlántico al Pacífico. Bueno, este caballero estuvo por ahí, pero también estuvo en Australia, Nueva Zelanda, llegó a la Antártida, por todas partes del planeta estuvo, y encontró que que la brújula no apuntaba siempre hacia el norte. El norte se puede averiguar también de día con base en la posición del sol, de las estrellas, pero la brújula no daba esa dirección, había desviaciones que no coincidían entonces con que la Tierra es eso. ¿Qué pasa? Estos marinos dieron una serie de informaciones de desviaciones, lo que llaman declinación magnética, desviaciones sobre el norte real. ¿A qué se debe eso? Gauss es considerado como el príncipe de las matemáticas, el matemático más importante
que ha tenido la humanidad. Después Newton y después Arquímedes, y los demás pues un poco más atrás. Pero también fue un gran físico. Y fue maestro de grandes matemáticos y grandes físicos que hicieron inmensos aportes luego, o en los que se basó luego la teoría cuántica y la teoría de la relatividad. Un personaje pues clave. Él estudió este problema. ¿Por qué la brújula no apunta al norte? Pues porque hay pequeñas desviaciones. Y encontró que tal vez se podía explicar el fenómeno así. Esta esfera uniforme magnetizada es equivalente a suponer un dipolo magnético en el centro de la esfera. El modelo de Hilbert conduce a suponer que todo el planeta equivale a un dipolo puntual en el centro del planeta. Ese era el modelo que no funcionaba. Entonces Gauss se le ocurrió que debía haber otro, tenemos este M1, que no era suficiente un dipolo, sino que necesitaban dos, el otro ligeramente excéntrico, creó lo que se llama un cuadripolo. Y haciendo los cálculos con la pareja, más o menos, dio cuenta de los campos que los marinos habían observado. Y más o menos razonable el modelo. Se sigue usando en geología todavía, cuando se hacen investigaciones sobre minerales. Si el campo magnético en un punto dado no coincide con el modelo, seguramente es que hay minerales de hierro por allí que lo perturban. Entonces ese modelo pareció ser bueno. El planeta tiene un gran imán que se puede representar con dos dipolos. También se sabía otra cosa, que era muy extraña. El campo magnético en el planeta no es constante. No solamente puede que en diferentes partes del planeta no sea siempre hacia el norte, la brújula no siempre es hacia el norte, sino que el campo cambia de día a noche. De día el campo es diferente al de la noche. ¿Qué es lo que lo cambia? De día el Sol agita en la alta atmósfera las partículas cargadas que dan lugar a corrientes que a su vez producen campo que genera perturbaciones. Del día a la noche el campo del planeta cambia un poquito por esas pequeñas corrientes de la alta atmósfera. Pero hay unos cambios todavía mucho más grandes. Los llaman seculares. O sea, el periodo de variación puede ser de años o de siglos. En la época de Newton, lo que podríamos llamar el polo norte, el polo sur magnético del planeta, y hoy se ha movido más de 100 kilómetros. Es como así. ¿Por qué cambia el campo y por qué cambia de esa manera? Avanzando ya en el siglo XX, por investigaciones de carácter geológico en las piedras que hay sobre la corteza terrestre, se ha encontrado que en los últimos 200 millones de años el campo magnético ha volteado, ha cambiado de orientación alrededor de 170 veces. Mucho. Bueno, ¿a qué se deben esos cambios? ¿Cómo saben eso? Pues una piedra que tenga 2.000 millones de años, examinan el magnetismo en la piedra, qué orientación tiene, y examinan el campo magnético ahí y están muy desviados, o al revés. Bueno, son preguntas muy pertinentes que se empiezan a hacer en el siglo XIX y XX. A finales del XIX se da el siguiente fenómeno. Se sabe que el magnetismo se pierde cuando la temperatura sube por encima de la temperatura Curie. Si la Tierra es un gran imán, pues ¿por qué es un gran imán? Porque tiene que tener en ella grandes concentraciones de hierro que dan lugar al imán. ¿Dónde? En el núcleo. Se sabe que el núcleo del planeta es de hierro y de níquel. Níquel-hierro. Lo llaman NiFe, el NiFe. Dos materiales ferromagnéticos. Perfectamente pues se magnetizan. De ahí podría ser este magnetismo que observado por fuera
se deduce de ese modelo? Pueden estar entonces magnetizados ese núcleo perfectamente. Pero ¿qué encontraron? Temperatura Curie. Por encima de 760 grados, el magnetismo se pierde. Y en el núcleo del planeta las temperaturas pueden ser del orden de 5 o 6 mil grados Kelvin. Es decir, el núcleo del planeta es muy caliente. Como es tan caliente, no puede haber imanes permanentes a esa temperatura. Entonces, el modelo de que la Tierra es un gran imán de ese estilo, pues con un núcleo magnetizado, como un imán permanente, se desbarató. Entonces, ¿a qué se debe el campo magnético? Pues la explicación que más se acepta es la siguiente: se debe a corrientes. Lo que cambia el campo de un día para otro son las corrientes en la alta atmósfera, lo que llaman ritmo circadiano. Y ya con mayor variación en el tiempo, en siglos, ese campo se debe fundamentalmente a las corrientes que hay en el núcleo del planeta. El núcleo es conductor, hierro y níquel, conductores. El planeta tiene una carga total que es diferente de cero, es negativa. Con el paso de los millones de años, el planeta ha capturado del Sol, de las partículas que nos vienen del Sol, ha capturado principalmente, ha almacenado carga negativa. Entonces el planeta es una esfera que tiene carga negativa y rota en esta dirección. Rota en esta dirección. Si en esa dirección se están moviendo cargas negativas, el campo que ellas producen, si fueran positivas, el campo sería así. Como son negativas, el campo es de esta manera, que es precisamente el que se registra. Entonces las corrientes no vienen de que en el interior del planeta tengamos grandes imanes permanentes. No, lo que tenemos son electroimanes. Todo ese núcleo cargado, volteando, conductor, da lugar a estas corrientes que, carga negativa girando, dan magnetismo hacia abajo. Que existe un campo eléctrico en la Tierra permanente por su carga es algo que ya está averiguado. En promedio es alrededor de 100 a 150 voltios por metro en la superficie del planeta. O sea que entre mi cabeza y el piso tengo 190 voltios de diferencia de potencial. Eso ocurre más o menos en todo el planeta, en promedio. Esa es la corriente que al rotar, esa carga, al rotar el planeta da lugar a una corriente y genera esos campos. Sin embargo, no es toda la explicación. ¿Por qué el campo se ha invertido? Y tantas veces. Si en cualquier instante el campo magnético del planeta desaparece, no hay campo magnético, la vida en la superficie desaparecería muy pronto, porque del Sol permanentemente nos están llegando partículas cargadas, nos matarían. Sería como estar a toda hora al lado de una bomba atómica estallando. Esas partículas muy veloces que vienen del Sol, cargas negativas, cargas positivas, llegan directamente a la superficie, el campo del planeta las pone a girar alrededor, las desvía y da lugar, por ejemplo, a las auroras boreales o australes. Si el campo magnético no está, inciden directamente sobre nosotros y la superficie sería como la de la Luna. O sea, nos protege. Pero el campo ha cambiado muchas veces. Algunos de esos cambios han coincidido con desapariciones masivas de las especies vivas del planeta. Pueden ser debidas a eso. Pero hay otras. Una piedra se formó hace 200 millones de años, por ejemplo, cuando los continentes estaban juntos en Pangea, por ahí por la Australia. Los continentes se han ido moviendo. Ahora América está muy lejos. Entonces, la piedra de ahora tiene la orientación que tenía por allá cuando lo comparan con el campo magnético, una gran diferencia, porque los continentes se movieron. La tesis de que los continentes se mueven fue formulada al principio del siglo XX y consideraron los científicos al que la formulaba como un chiflado. Él generó la idea al mirar que el mapa de América del Sur
como que encaja, como en un rompecabezas un poquito con África. Cuando investigaron las tierras de ambas costas, occidental africana y oriental de América, es el mismo material. Descubrieron que el Amazonas, por ejemplo, todos sabemos que desemboca en el Océano Atlántico, ¿no es cierto? No, desemboca en el Océano Índico, en el Índico. Entonces, el Señor no estaba equivocado. Efectivamente, los continentes se han ido moviendo. Más o menos hace 200 millones de años están juntos. Se llamaba Pangea, en Australia, más o menos a ese nivel. Y entre 200 millones de años, alrededor del Japón, volverán a estar juntos. Y eso ha pasado varias veces. ¿Por qué se mueven? Porque es que son como grandes barcos, la corteza terrestre navegando, ahí debajo está el magma, ya no se mueve. Hay unas dorsales, las llaman en el océano, por donde el magma está saliendo permanentemente, y otras por donde se hunden, unas placas se hunden con otras. La cordillera de los Andes emergió del mar, estaba a nivel de mar, no está arriba. Entonces son fenómenos que tienen pues un gran ciclo para que se den. Finalmente, el campo magnético se debe a corrientes. El problema que planteo acá es que si fuera, como decía Hilbert, un gran imán, entonces averigüemos B y H en todos los puntos, fuera y dentro. Se plantea el problema como un problema de teoría electromagnética parecido a los anteriores. Solamente quiero dar un par de detalles y les dejo a ustedes la solución final. Consideraciones de la simetría, no depende de fin. Y esta consideración es clave. En el problema de hace un momento, o el de la clase pasada, pude escribir B igual a mu por H. Fue parte de la solución decir eso, porque los materiales eran lineales, homogéneos, isotrópicos. Si supongo que el planeta es un gran imán, un imán permanente, no puedo decir esto, porque en un imán permanente H es 0 y B no. Tengo que decir en esto otro. Entre los tres vectores magnéticos se satisface esta relación. No puedo decir que en el interior del planeta B2 igual a mu2 H2, eso no es verdad. ¿Cómo se concluye entonces esta ecuación? Divergencia de B, 0, tercera ecuación de Maxwell. Divergencia de M sub 0, 0, porque dije que era uniforme. Y entonces concluyo que divergencia de H es 0. O sea, llego a esta expresión con un argumento diferente. Rotacional es 0 porque no hay dependencia del tiempo y finalmente resolver nuevamente la ecuación de Laplace. Les pido a ustedes que hagan la solución detallada. Es igualito al problema de la esfera, de la bobina esférica que hicimos en la clase pasada, igualito. Si ustedes tienen la curiosidad de comparar las respuestas, el potencial, salvo esta constante, en la bobina esférica, coinciden, coseno teta sobre R2, salvo las constantes, la función, la parte funcional es la misma, así como ocurre con el vector H. Dos problemas bien distintos, un electroimán, la bobina esférica, un imán permanente, dan lugar a soluciones muy parecidas. Este método que he mencionado, el método de los campos, pues da la posibilidad de mirar cosas tan diferentes con las mismas ópticas y procedimientos. Respuestas tan distintas y una para decir que están distintas y la una para la otra. Preguntas. En la siguiente clase sigo resolviendo las ecuaciones de Maxwell, pero ahora tomando en cuenta un método diferente, el método de las imágenes.